Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial de Marga Orozco en el control de sonido de Carlos Dabuin. Hola, Carlos. Hola, Isabel. Hola, Marga. Y de Isabel Baeza, que como siempre está en el micrófono. Hoy nos vamos al norte de Europa, hoy nos vamos a Suecia, aunque también con toques finlandeses, como veremos. Y nos vamos a un grupo sueco que se llama Hedningarna, Los Paganos, que es un grupo musical formado en el año 1987 y que hacen una música pues de corte tradicional, pero con fusiones interesantes del techno, del rave y de otras tendencias mucho más modernas. Los tres pilares de este grupo son Björn Tullin, Tote Mattsson y Ander Stake. Es difícil de pronunciar todos los nombres, incluido el nombre del propio grupo, pero en fin, lo intentaremos. ¿Y cuál es la filosofía del grupo? Pues la de ver las raíces de la música nórdica y producen un sonido peculiar. Sí, realmente un sonido muy novedoso y curiosamente pues con mucho éxito, no solo en su país, sino que incluso en el nuestro. Podemos decir que en España han actuado en varias ocasiones, han hecho televisiones. Es un grupo que se conoce y se reconoce y está creando de alguna manera escuela porque fueron desde el año 87 que se crearon muy novedosos. Pues vamos, yo creo que lo mejor para intentar recordar a este grupo, que aunque todavía toca de vez en cuando, ya no es tan conocido, vamos con la primera canción que se llama Pornopolka. Bueno, yo he nombrado a los tres pilares del grupo, pero aquí oímos dos voces femeninas que son muy importantes. Sanna Kurkisuonio y Telu Paulasto, ambas finlandesas, y que dan al grupo pues un sonido vocal que va muy acorde a la propuesta sonora que quiere hacer. Ambas están educadas además en el canto tradicional de una región rusa, que antes era finlandesa, que es Karelia. Y cantando, pues aportan al grupo este aire antiguo que quieren pues tener junto a la música más moderna. Pues sí, ellas han colaborado con el grupo en varios discos y si ya el grupo es peculiar por sus sonidos modernos mezclados con sonidos tradicionales del folk tradicional nórdico, todavía con estas dos mujeres es todavía más sorprendente porque es muy raro que un grupo tenga dos vocalistas femeninas, ¿no? Entonces todavía le da más ese toque especial a este grupo. Además, efectivamente, como bien has dicho, ellas venían del folclore tradicional también, con lo cual pues no desentonaban para nada con el sonido. Y hay que decir que muchas de estas canciones son canciones tradicionales, me refiero a las letras pues que están relacionadas con leyendas antiguas finlandesas y que se remontan pues a esas tradiciones muy muy antiguas que se pierden casi en los tiempos. Sí, ellos en realidad lo que hacen es actualizarlo con sonidos más modernos, pues ya hemos dicho que sacados del techno, del hip hop, de todas estas culturas musicales más actuales y lo mezclan con instrumentos pues tradicionales, ¿no? Algunos de ellos pues muy populares en la música tradicional sueca, como por ejemplo los violines, ¿no? O la níquelarpa, la mandura, etcétera. Hay que decir porque, bueno, a modo de curiosidad, a mí me llamó la atención cuando estuve en Finlandia que, por ejemplo, las calles en Helsinki tienen el nombre en finlandés, pero también en sueco. Esto quiere decir que ambas culturas están de alguna manera muy entrelazadas y no es tan raro que dos vocalistas finlandesas estén en un grupo sueco porque hay tradiciones que ahí se unen y se juntan. Y esta música también proviene de Karelia, ya hemos dicho, y está en esta tradición del canto rúnico, ¿no? Del finlandés runo, que significa canto. Y de ahí también pues el título de su segundo trabajo. Aquí no vamos a poner ninguna de estas canciones, pero que ellos han seguido como este hilo musical. Vamos a oír otra canción de este álbum, Trea, que se llama Minska.
Bueno, aunque hablamos que ellos conservan, y no solamente conservan, sino que buscan la tradición, tanto en las letras, pues en estas leyendas, sin embargo, también componen. Por ejemplo, esta canción está compuesta por uno de los miembros del grupo. Sí, está compuesta por uno de los miembros fundadores, Anders Stake, y es una canción que el título literalmente significa Mi bosque, y es una canción ecologista, ¿no? La letra dice pues eso, que ¿por qué va a talar el bosque si tiene tan bonito aspecto, ¿no? Es una canción que defiende un poco pues la naturaleza y estas cosas. Y cuando hablamos de los instrumentos, porque vemos desde luego instrumentos modernos, está claro que el sonido suena pues muy pop o muy techno, pero sin embargo aquí hay instrumentos curiosos y tradicionales, tanto suecos sobre todo, claro. Sí, estos músicos son los verdaderos maestros, ¿no? De estos instrumentos y es la base de su sonido, ¿no? Aunque ya hemos dicho que está muy actualizado. Ya he mencionado antes algunos, el violín, por ejemplo, es uno de los instrumentos tradicionales en la música sueca. Tienen excelentes violinistas, incluso solistas, ¿no? Y también tienen un violín muy peculiar, que quizás algún oyente lo haya visto, que tiene unos dibujos, unos diseños muy bonitos. Es un violín muy decorado, diríamos, ¿no? Y es un violín además que tiene unas cuerdas dobladas, con lo cual tiene una resonancia especial. Es el violín Harding, que se llama. Luego está la que hemos mencionado antes, la níquel-arpa, que es un instrumento que es una mezcla de zanfoña. La zanfoña, como recuerdan muchos oyentes que conozcan música folclórica, es un instrumento que existe en España también, que es este especie de violín que se toca con una manivela que va dando vueltas, ¿no? Y la níquel-arpa, pues es una mezcla de zanfoña, pero en este caso tiene un arco que se toca. Aquí en España tenemos una conocidísima especialista que es Ana Alcaide, ¿eh? Y luego también, pues quizás la mandura, se podría mencionar, la familia del laúd, y es un instrumento, pues como el laúd tiene una sonoridad típica de cuerda y unas afinaciones pues distintas a las que estamos acostumbrados en los laúdes aquí más tradicionales, ¿no? En España. Este tema es un tema musical, evidentemente, que además tiene mucho, sí, de folk. Quizá aquí haya menos de techno, menos esta parte moderna y rompedora. Sí, tiene un sonido que, como se puede apreciar, es muy bailable. La música folclórica, no solo sueca, sino en realidad en todo el mundo, siempre tiene una fuerte vinculación con la música para bailar, la música que se ejecuta en las fiestas, ¿no? Porque, claro, el pueblo pues quiere divertirse también, no todos son lamentos. Curiosamente se llama Kina China, se llama. Sí, aunque es una canción. polca con sonido tradicional, pues le han puesto un título pues muy exótico, la verdad, para ser suecos. Vamos luego a escuchar una canción, pero me gustaría que antes habláramos un poco de las letras. La Kalevala es pues una especie de recopilación de letras. Cuéntame, ¿qué es? Porque luego vamos a oír una canción que se llama Muchacha del Bosque, que tiene mucho que ver con esto. Pues sí, es un poema épico, pero en realidad es una recopilación de diferentes poemas. Y el recopilador, que en el siglo XIX, a inicios del XIX, se fue por toda la región de Carelia precisamente a investigar a trovadores populares, a músicos del pueblo, a recopilar todos esos poemas y toda esa tradición que existía de estos poemas de tema tradicional, y todos estaban relacionados con una serie de personajes que se repetían, ¿no? Un poco pintorescos a veces, estrafalarios, y como buena epopeya relacionaba hombres con dioses y semidioses y lo que es un poema épico, ¿no? Pero en realidad es una recopilación, y entonces estos poemas son muy conocidos en todos los países nórdicos, y este grupo, como no, pues le hace un homenaje y pone música a uno de estos poemas. Ya en este momento había habido cambios en el grupo,
porque las dos cantantes deciden seguir con su formación musical pues en Finlandia, además tienen pues otros proyectos de vida y esto les aleja del grupo. Otra vez entonces se queda el terceto inicial del que hablábamos al principio, pero luego se incorporan algunas otras voces femeninas que también son importantes, como la joven en ese momento Anita Lehtola. Bueno, aquí hay también otra voz femenina que es la de la veterana Sanna Kurkisuonio. Se unen las dos voces y también vemos y oímos, mejor, un instrumento curioso, Carlos. Se trata de un instrumento muy curioso, el didgeridoo, que lo traen de un especialista que toca este instrumento que no tiene nada que ver con la tradición sueca, porque es de origen australiano, ¿no? Es un instrumento muy étnico que tiene un sonido como muy envolvente, muy como para música de trance, ¿no? No le va nada mal al sonido de este grupo. Aunque continúan trabajando y en el año 2003 publican su último trabajo, que es un CD recopilatorio pues con algunas canciones nuevas, el grupo Henningarna de alguna manera no promociona ya demasiado, sino se queda más en su región, hacen alguna gira y ya no tienen la aportación de estas cantantes finlandesas en ningún caso, sino que ya el grupo se ha concretado en este grupo sueco y en los principales y primeros que verdaderamente lo formaron. Y siguen haciendo música de improvisación, como la que vamos a escuchar ahora, música diferente y de investigación también. Pues sí, es un grupo que realmente no se está quieto y sigue publicando discos hasta la fecha, en una carrera que, como decimos, empezó a finales de los años 80 y que continúa. Es una maravilla escucharles y es estupendo que se hagan estas mezclas y que se reavive un poco la llama del folclore, porque en Suecia realmente no estaba nada de moda cuando ellos empezaban. En Suecia fue un boom internacional, el grupo ABBA que todos conocemos, ¿no? Y un poco eclipsó al resto de músicas que había en Suecia, incluida la tradicional, la folclórica, y este grupo fue uno de los que renovó esto. Pues por eso desde aquí queremos traer también, y de vez en cuando, pues este tipo de grupos que hacen una música diferente, rompedora en el país de origen, pero que de alguna manera y en algún momento de su historia saltó fuera de sus fronteras. Vamos a dejarles con esta improvisación. Adiós, Carlos. Adiós. Heliotropo. Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España.